Hay personas que ganan menos que tú y tienen más ahorrado que tú. No porque sean más inteligentes. No porque tengan más suerte. No porque se priven de todo. Porque conocen una regla que nadie te enseñó en la escuela, que ningún banco tiene interés en explicarte, y que contradice completamente todo lo que la cultura del esfuerzo te dijo sobre cómo funciona el dinero. Se llama la regla del 1%. Y en los próximos minutos va a destruir la única creencia que te ha impedido ahorrar hasta hoy. Ya lo intentaste antes. Dijiste este mes sí ahorro. Lo dijiste con convicción. Lo dijiste en serio. Tal vez abriste una cuenta nueva. Tal vez transferiste algo los primeros días. Y después llegó un gasto inesperado. O un fin de semana. O simplemente el mes se acabó antes de que sobrara algo. Y volviste al punto de partida. Con la misma cuenta. Con la misma sensación. Eso no es falta de voluntad. Eso no es que seas malo con el dinero. Eso es que el modelo que te enseñaron para ahorrar está mal diseñado desde el principio, y está compitiendo contra un sistema que tiene décadas de ingeniería trabajando exactamente en tu contra. Hoy vas a entender por qué ese modelo falla. Vas a ver exactamente en qué punto del proceso se rompe. Y vas a conocer un principio tan simple que parece una broma, pero que tiene la evidencia más sólida en psicología del comportamiento financiero de los últimos 20 años. No te pido que cambies todo. No te pido sacrificios radicales. Te pido que entiendas por qué el 1% funciona donde el 50% fracasa. Eso cambia hoy. Hay un momento específico en el que casi todo el mundo abandona su intento de ahorrar. No es cuando falta el dinero. No es cuando llega un gasto inesperado. Es mucho antes. Es en el momento en que el cerebro calcula la distancia entre donde está y donde quiere llegar, y esa distancia parece tan grande que el esfuerzo no parece valer la pena. Piénsalo. Cuando alguien decide ahorrar, generalmente se plantea una meta ambiciosa. Ahorrar el 20% del salario. Juntar 3 meses de emergencia en 6 meses. Eliminar todas las deudas antes de fin de año. Metas que suenan razonables en el papel, pero que en la práctica requieren cambios simultáneos, inmediatos y sostenidos en docenas de comportamientos cotidianos. Y el cerebro humano no funciona así. El cerebro humano está diseñado para el corto plazo. Para la gratificación inmediata. Para evaluar el esfuerzo de hoy contra el beneficio de hoy, no contra el beneficio de dentro de 10 años. Cuando le presentas a tu cerebro un sacrificio presente grande a cambio de un beneficio futuro abstracto, tu cerebro hace el cálculo y elige el camino de menor resistencia. Siempre. No porque seas débil. Porque así funciona la biología de cualquier ser humano. Eso explica el primer fracaso. El segundo fracaso viene del modelo de ahorra lo que sobra. Casi todo el mundo ahorra de la misma manera. Primero paga todos los gastos del mes, arriendo, servicios, comida, deudas, salidas, caprichos, y lo que queda al final, si queda algo, lo ahorra. El problema estructural de ese modelo es que el gasto siempre se expande para ocupar el ingreso disponible. No porque seas irresponsable. Porque el sistema en el que vives, con sus suscripciones, sus notificaciones de oferta, sus pagos sin fricción, está diseñado exactamente para absorber ese excedente antes de que llegue al ahorro. Y así el mes termina siempre igual. El tercer fracaso es el más silencioso y el más devastador, la ansiedad financiera que produce intentar ahorrar de forma radical sin haber cerrado primero las fugas pequeñas. Cuando te propones ahorrar el 20% de tu salario de golpe, estás comprimiendo tu margen de vida cotidiana hasta un punto que genera tensión constante. Cada gasto pequeño se convierte en una decisión cargada de culpa. Un café, una salida, una compra menor. Cosas que objetivamente no determinan tu situación financiera se convierten en fuentes de ansiedad porque el modelo que adoptaste no tiene espacio para lo humano. Y cuando el modelo no tiene espacio para lo humano,
lo humano termina destruyendo el modelo. Tomás Automático ha intentado ahorrar 4 veces en los últimos 3 años. Y las 4 veces fracasó en el mismo punto, por la misma razón, sin entender exactamente qué salió mal. ¿Qué salió mal? Ahora lo vas a ver. Hay una verdad sobre el dinero que contradice todo lo que la cultura del esfuerzo nos enseñó. La diferencia entre una persona que logra construir estabilidad financiera y una que no, en el mismo rango de ingresos, en el mismo contexto económico, casi nunca está en un momento grande. No está en la decisión heroica de ahorrar la mitad del salario durante un año. No está en el sacrificio extremo ni en la disciplina sobrehumana. Está en las decisiones pequeñas, repetidas, todos los días. Déjame mostrarte con números concretos lo que eso significa. Imagina 2 personas con el mismo salario mensual. La primera tiene un hábito que parece insignificante, gasta en promedio $4 diarios en compras impulsivas pequeñas, un café de más, una cosa que vio en una notificación, algo que agregó al carrito sin pensarlo demasiado. $4 al día. La segunda persona eliminó ese hábito y transfirió ese dinero a una cuenta de ahorro que genera un interés modesto. Al final del año, la diferencia entre esas 2 personas no es de $4. Es de más de $1,400. En 5 años, con interés compuesto modesto, esa diferencia supera los $8,000. No hubo ningún sacrificio dramático. No hubo privación de nada fundamental. Hubo una sola decisión pequeña, repetida con consistencia. Eso es lo que las decisiones pequeñas hacen en el tiempo. En cualquier dirección. Porque el mismo principio funciona al revés. Cada microgasto que parece insignificante aislado, la suscripción de $3, el delivery de $8 que pediste porque no tenías ganas de cocinar, la compra de $15 que hiciste porque salió una notificación en el momento correcto, se acumula. No de forma dramática. De forma silenciosa, constante, invisible. El problema no es ninguno de esos gastos individualmente. El problema es el patrón. El automático. El que opera sin decisión consciente, día tras día, hasta que a fin de mes no queda nada y no puedes explicar exactamente a dónde fue. Y ese patrón tiene un nombre. Tiene una cara. Tiene una historia. Tomás Automático se despierta y antes de levantarse de la cama ya revisó 3 veces el teléfono. No buscando nada específico. Solo el gesto automático de buscar estimulación. En el camino al trabajo para en la misma tienda de siempre. Compra el mismo café de siempre. No porque lo haya decidido esta mañana, porque así es todos los días y el cerebro ya no evalúa esa acción como una decisión. Es un reflejo. A las 11 de la mañana, recibe una notificación de una app de compras. Hay una oferta en algo que no necesita, pero que tiene un precio que parece una ganga. Lo agrega al carrito. Lo compra. El proceso completo duró 40 segundos y el cerebro nunca entró al modo de evaluación consciente porque la tarjeta estaba guardada y la fricción era cero. A la hora del almuerzo, en lugar de calentar lo que trajo de casa, pide delivery. No porque no tuviera comida, porque el momento de estrés de la mañana generó una necesidad emocional de recompensa y el delivery fue la respuesta más rápida disponible. Eso tiene un nombre en psicología del comportamiento, consumo de consuelo. Y es uno de los mecanismos más efectivos que el sistema moderno explota. En la tarde, Tomás Automático ve un video sobre finanzas personales. Se motiva. Se dice que este mes sí va a ahorrar. Abre la app del banco. Transfiere $50 a una cuenta de ahorro. Se siente bien. 3 días después, necesita esos $50 para algo que no anticipó. Los regresa a la cuenta corriente. Vuelve al punto de partida. Con la sensación familiar de que ahorrar simplemente no funciona para él. Pero lo que no funciona no es el ahorro. Lo que no funciona es el modelo.
Tomás Automático no tiene un problema de ingreso. Tiene un problema de patrones automáticos que operan por debajo de su umbral de conciencia, y que ninguna decisión heroica de un día puede cambiar, porque al día siguiente los patrones siguen ahí. ¿Qué cambia los patrones? No la fuerza de voluntad, no la motivación, no la culpa. Los sistemas pequeños, sostenibles, diseñados para el cerebro real, no para el cerebro ideal. La regla del 1% no es un truco. No es una fórmula mágica. No es una promesa de hacerse rico rápido. Es un principio de comportamiento basado en cómo funciona realmente el cerebro humano ante el cambio. El principio es este: mejorar cualquier comportamiento financiero en un 1%, una sola decisión pequeña, en una sola área, es tan pequeño que el cerebro no lo registra como amenaza. No activa la resistencia. No genera ansiedad. No compite contra la gratificación inmediata de forma dramática. Y eso es exactamente su poder. Cuando el cerebro no percibe amenaza, no sabotea. Cuando no hay resistencia, el comportamiento puede repetirse. Cuando el comportamiento se repite, se convierte en patrón. Y cuando el patrón se instala, opera automáticamente, como los patrones que hoy drenan tu dinero, pero en dirección opuesta. Así se aplica en la práctica. Primero, automatiza el ahorro antes de gastar. No el 20%. No el 10%. Empieza por el 1%. Si tu salario mensual es de $1,000, esos son 10 pesos al mes. $10. Una cantidad que tu cerebro no va a sentir como privación. Configura una transferencia automática el mismo día que recibes tu ingreso, antes de cualquier otro gasto. Que salga solo, sin que tengas que decidirlo cada mes. Después de 90 días, súbelo al 2%. Después al 3%. Gradualmente. Sin drama. El cerebro se adapta a cada nivel antes de subir al siguiente. Segundo, identifica tu microgasto más automático y ponle fricción. No todos. 1. El más frecuente, el más automático, el que haces sin pensarlo. Puede ser el café diario, el delivery de los jueves, las compras de las notificaciones. No lo elimines, ponle un obstáculo pequeño. Elimina la tarjeta guardada de esa plataforma específica. Cambia la ruta que pasa por esa tienda. Agrega un paso extra al proceso de compra. Ese obstáculo de 20 segundos es suficiente para que el cerebro salga del modo automático y entre al modo de evaluación. Y en evaluación, muchas veces decides no comprar. Tercero, crea una regla de las 48 horas para compras no planificadas mayores de cierto monto. Defines el monto tú. Puede ser 20 pesos, puede ser 50 pesos, dependiendo de tu contexto. Si en 48 horas todavía quieres esa cosa y puedes pagarla sin afectar tu plan, la compras. Sin culpa. Tomás Listo no se priva de todo, toma decisiones conscientes en lugar de reaccionar a impulsos diseñados por algoritmos. Cuarto, construye un colchón mínimo de emergencia antes que cualquier otro objetivo de ahorro. No 3 meses. No 6. Un mes. Un solo mes de gastos básicos en una cuenta separada que no tocas a menos que sea una emergencia real. Ese colchón tiene un efecto psicológico que va mucho más allá de su valor monetario. Reduce la ansiedad financiera de fondo que empuja a Tomás Automático hacia el consumo de consuelo. Cuando sabes que tienes un mes de respaldo, cada gasto pequeño deja de sentirse como una decisión tomada al borde del precipicio. Quinto, revisa tu lista de suscripciones activas una vez al mes. Una sola vez. 15 minutos. La regla es simple: si no lo usaste en 30 días, cancelas ese día. Sin deliberación larga. Sin tal vez el mes que viene lo uso. Sin excepciones. Ese dinero recuperado va directo al ahorro automático antes de que el cerebro lo reasigne a cualquier otra cosa. Sexto,
Define el número concreto que necesitas para dejar de sentir ansiedad financiera, no para ser rico. ¿Cuánto necesitas en una cuenta de emergencia para dormir tranquilo? ¿Cuánto necesitas mes a mes para cubrir lo esencial sin tensión? Ese es tu número real. Perseguir ese número es mucho más motivador que perseguir una versión abstracta de riqueza porque es alcanzable, es medible y produce un cambio real en cómo te sientes día a día. Tomás Listo no aplica los 6 de golpe. Tomás Listo elige el primero esta semana. Lo instala. Espera 30 días. Después agrega el segundo. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes algo que la mayoría de la gente no entiende. Que el problema nunca fue tu disciplina. Que el problema nunca fue tu ingreso. Que el problema fue que intentaste jugar un juego de largo plazo con herramientas diseñadas para el cortísimo plazo, y sin entender las reglas del sistema en el que estás. La regla del 1% no te va a hacer millonario en un año. No te promete eso. Lo que te promete, y lo que la evidencia respalda, es que un cambio pequeño, sostenido, produce resultados que ningún cambio radical y abandonado jamás va a producir. No se trata de ahorrar más. Se trata de ahorrar de forma que tu cerebro real pueda sostener. Tomás Automático sigue esperando el momento perfecto para empezar. Tomás Listo empieza hoy con el 1%. Y hay una capa más en todo esto que casi nadie menciona, que explica por qué incluso cuando logramos ahorrar, ese dinero silenciosamente pierde valor mientras duerme en una cuenta de banco. Eso es exactamente lo que vemos en el próximo video.